Radio María y Didaje, Fe y Doctrina, presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Muy buenas tardes, Andrea. Rafa, buenas tardes. ¿Cómo están todos nuestros oyentes de este programa En la Iglesia? Yo acá feliz y contenta, gracias a Dios. Sanita, con familia sana, feliz. Bendito Dios. Bendito. Pues nuestros oyentes han estado un poquito remolosos con toda la información que Mauricio nos ha compartido, pero es bueno porque los pone a pensar, los pone a tomar conciencia y a revisarse. Es decir, como continuación de este proceso de confinamiento por el COVID-19, fíjate que ya estoy cambiando, no, mentira, por el virus chino, okay, por el coronavirus Wuhan, ese es su nombre y su apellido, saliendo de ese confinamiento que hemos tenido tiempo de desear porque no hemos podido acceder a la Eucaristía por algún tiempo, pero ya vamos retomando y ya hemos retomado la presencia o nuestra presencia y ejerciendo la celebración eucarística. Ahora lo que nos ha compartido Mauricio nos lleva a pensar en una realidad que estamos ya viviendo. Pues esa es la verdad. Para quien no haya seguido los 4 programas anteriores, estamos con Mauricio Saeta hablando y él nos está explicando los últimos tiempos, su proceso, la consagración a la preciosísima sangre de Cristo, que fue nuestro programa pasado. Y hoy vamos a hablar acerca de algo muy importante y es la iluminación de las conciencias. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, André, Rafael. Para mí siempre una gran alegría poder defender la vida, la verdad, el evangelio inalterado y qué bueno hacerlo en ese espacio en la iglesia con Radio María. Muy agradecido siempre por la invitación de ustedes. Siempre bienvenido, Mauricio, y esto es un programa, como dice su eslogan, para conocer, para amar y para defender. Creo que ya vamos a entrar en ese proceso último, que va a ser defender la iglesia creada por nuestro Señor. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, porque hace algunos años se celebró en la iglesia el Año de la Misericordia. Se hicieron muchísimas actividades y mucha gente logró alcanzar el perdón de sus pecados. ¿Okay? Gente que regresó a la iglesia y gente que había estado muy desligada de la iglesia por diferentes razones, lograron volver. Pero el Señor tiene aún algo mayor a ese año de la misericordia. Siempre hemos dicho, y el Evangelio y los textos bíblicos, que la misericordia del Señor es infinita. Y creo que este programa va a ayudar a entender con mucha claridad que esto es verdad. Porque, ¿de qué se trata, Mauricio? Esto de la iluminación de las conciencias. Pero antes de que nos los explique, creo que te toca nuevamente a ti hacer la oración inicial. Porque si no, Andrea me cuelga. Perfecto, Mauricio, adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, entró a mi mente para conocer las cosas que son de Dios.
Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Espíritu Santo, guía nuestro caminar, nuestros pasos, y también todo lo que anunciemos en este programa, y que todo lo que hagamos siempre sea para la honra del santo nombre de Jesucristo, la gloria a Dios Padre y la salvación de tantas almas como sea posible. Amén. 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 Muy bien. Ahora sí, Mauricio, ya Andrea nos dio licencia para que comience a hablar. No, estoy bromeando. Gracias, Andrea, por siempre recordarnos que debemos orar. Ok. Mauricio, veníamos de los programas pasados hablando de esas tres misiones que ya llevas bastantes años, ¿no? ¿Llevas cuánto tiempo a partir de que tú hiciste ese cambio de vida y que Dios como maestro te empezó a guiar en estas tres misiones? ¿Cuánto llevas? 4 años dedicados solamente todos mis días y mi tiempo diario al servicio de Jesús, del Evangelio y al anuncio de estas tres misiones que hablamos en los programas anteriores. Bueno, recuérdanos cuáles son esas tres misiones y nos haces un pequeño resumen para enfocarnos. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Qué es esto de la iluminación de las conciencias? La primera misión es anunciar la proximidad de la parucía. El que quiera el detalle, en mi página web puede ver un programa que se titula La generación de la higuera, donde se demuestra que hay un año tope. Ese año tope es el año 2028. Tiene que ocurrir necesariamente antes, porque Jesucristo no se puede contradecir a sí mismo y la Biblia no puede fallar. La segunda misión es anunciar el reino de Dios en la tierra. ¿Qué significa eso que pedimos en el credo niceno-constantinopolitano, que decimos: creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro? ¿Qué es ese mundo futuro? ¿Qué es eso que pedimos en el Padre nuestro? Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y la tercera misión que vimos en el programa pasado es anunciar la devoción de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, invitando a todos a consagrarse a la preciosísima sangre. Obviamente también dijimos que era vital consagrarse al Inmaculado Corazón de María, pero como mucha gente conoce esta consagración a María y que está anunciada desde 1917 en Fátima, yo he querido concentrarme más en esta otra que es más reciente y menos conocida, que es la de Nigeria, la devoción a la preciosísima sangre. Esas son en resumen las tres principales misiones. Obviamente no es lo único. Detrás de esto, como todo profeta de Dios tiene la doble misión de anunciar y denunciar, pues también he tenido que denunciar todo lo que es el plan para destruir la Iglesia Católica, la infiltración masónica, comunista dentro de la Iglesia. Eso también ha formado parte de la misión, ¿no? Denunciar las cosas que se están haciendo mal en la Iglesia y algunas otras profecías bíblicas que son fundamentales, que la gente las conozca para estar preparadas, como la que es objeto del programa de hoy, el aviso o la iluminación de las conciencias. ¿En qué consiste esto del aviso? ¿Cómo nos vamos a enterar? Es muy interesante que la mayor parte de las personas nos enteramos del aviso o iluminación de las conciencias fue a través de profecías privadas, ¿no? ¿Cuáles son las que más han dado a conocer el aviso? Pues la de Garabandal es muy famosa porque la Virgen le habló a las niñas de Garabandal de 3 sucesos clave en la historia final de la humanidad. Quiero decir final, no antes del fin del mundo, porque Jesús no viene a acabar con el mundo, sino a hacer cielo nuevo y tierra nueva, sino que antes de la parucía ocurren 3 hitos o sucesos históricos fundamentales que se llaman aviso, milagro y castigo. Entonces, ¿qué es este aviso que la Virgen habló en Garabandal? Lo hemos visto también en el diario de Santa Faustina Kowalska, y ahí lo asocio a las palabras que tú mencionaste sobre la misericordia. Dice así el numeral 83 del diario de Santa Faustina Kowalska: antes de venir como justo juez, vendré como rey de misericordia. ¿Qué significa eso? Significa que si Jesús viniera de golpe en este momento, miles de millones de personas se condenarían en el infierno. ¿Por qué? Porque hemos creado un mundo a espaldas de Dios. Hoy en día no se exalta la castidad o la pureza o el cumplimiento de los mandamientos, sino todo lo contrario. Se exalta los pecados capitales, se invita a vivir en concubinato, se exalta todo lo que tiene que ver con la pornografía, con la impureza. A los niños se les enseña a pecar desde pequeños,
o a contradecir a Dios, ¿no? Dios nos hizo hombre, pues se le enseña al niño que si no quiere ser niño, no sea niño, que si no quiere ser niña, que no sea niña. O sea, estamos viendo una época en la cual se enseña a pecar, se induce a la gente a contradecir a Dios y los mandamientos, también el matrimonio homosexual, a abortar, haz con tu cuerpo lo que quieras y después te sacas lo que metiste en tu cuerpo con un aborto supuestamente seguro, gratuito, legal. O sea, hemos hecho un mundo a espaldas de Dios para contradecir los mandamientos. Entonces, si Jesús viniera como juez en este momento, ¿qué ocurre? Miles de millones de personas se van al infierno. ¿Dios quiere eso? No, Dios no quiere eso. Dios quiere que millones se salven. Por eso dice el diario Santa Faustina, antes de venir como justo juez, vendré como rey de misericordia. ¿Qué es entonces el aviso? Es un acto supremo de la misericordia de Dios. La iluminación de las conciencias o el aviso significa que Dios nos muestra el verdadero estado de nuestra alma a los ojos de Dios. No es una autoevaluación, no es como yo me evalúo. Eso lo vamos a ver en la primera de Corintios, porque cada persona se puede tener a sí mismo por bueno. Yo me creo bueno, malo es el otro, el vecino, el del frente. Ese sí es malo, yo no, yo soy bueno. ¿Quién no se cataloga como bueno? Todos se catalogan como bueno. ¿Quién puede recordar un discurso de Hitler, Stalin o Lenin diciendo yo soy malo? No, para nada. El hombre se considera bueno, pero en la iluminación de las conciencias no me voy a autoevaluar. Es Dios que me va a mostrar el estado de mi alma. ¿Para qué? Para que yo tenga tiempo de convertirme y de salvarme. Por eso dice Santa Faustina, o dice Jesús a través de Santa Faustina, antes de venir como justo juez, vendré como rey de misericordia. Significa que Dios te muestra el estado de tu alma como un acto supremo de misericordia para que te conviertas, para que dejes la vida de pecado, dejes la vida en concubinato, dejes de serle fiel a tu mujer, para que dejes de contradecir a Dios y los mandamientos. O sea, es un acto de supremo amor de Dios, también para que se le reconozca a Cristo como el verdadero Mesías, porque recordemos que el aviso, como lo dicen las profecías, lo van a vivir igual católicos que ateos, brahmanistas, budistas, musulmanes, satanistas. O sea, el aviso no es para los católicos, es para todas las razas, porque así vamos a ver las citas bíblicas que refieren el aviso, que es la parte más importante del programa, en qué citas bíblicas está. Se va a demostrar que se golpearán el pecho todas las razas de la tierra, dice la Biblia. Todas las razas, no importa que seas ateo o de otra religión. O sea, el aviso viene para convertir el mundo entero, para que millones de personas se salven. Ese es el objetivo del aviso. Ok, fíjate, tengo que preguntarte, ¿eso es para los que estén con vida al momento que el Señor dispone este acto de misericordia universal? Así es. Correcto. ¿Qué pasa con los que ya han muerto en la fe del Señor y están o en el purgatorio o no sé dónde? Claro, el aviso no tiene incidencia en los que ya murieron en ese momento. Ajá. Ya el que ya se murió o está en el cielo o está en el purgatorio o está en el infierno. O sea, el aviso solo tiene incidencia sobre los que estén vivos. Bíblicamente se demuestra que tiene incidencia en dos sucesos importantes históricos. Uno, en Juan 10:10 está profetizado el regreso de las ovejas que están en otros rediles al rebaño de Cristo. Eso es la unificación de las iglesias cristianas, pero no negando las verdades de la fe católica, sino trayendo a todos los hermanos separados a la verdad, que incluye la Eucaristía y la devoción mariana. Pero también en Zacarías 12 vemos como una buena parte del pueblo judío va a regresar a la verdadera fe, a la verdadera iglesia. O sea, van a reconocer a Cristo como el verdadero Mesías. Dice, llorarán al que traspasaron, lo lamentarán como se lamenta al hijo unigénito. Hasta lo que le traspasaron lo verán. ¿Qué significa? Que los judíos, que fueron los que lo clavaron en la cruz, entregándolo a los paganos, a los romanos, van a llorar por Cristo, reconociendo que ese que mataron en el Calvario hace 2000 años, sí era el verdadero Mesías. O sea, viene para convertir también a los paganos, también a los judíos y también para devolver a casa a los hermanos separados cristianos no católicos. Mauricio, pero este aviso no solamente será para los católicos o para los que creen en Cristo, este aviso será, digamos, visto por nuestros ojos, por cualquier persona, no importa el credo ni su creencia religiosa, va a ser una cosa que va a ser
vista y experimentada por todos los que estamos en esta tierra vivos? Absolutamente universal. Lo dice, lo vamos a leer, por ejemplo, en el Apocalipsis capítulo 6, cómo lo van a experimentar, como también lo dice en Zacarías 12, todos los seres humanos, todas las razas de la tierra, no importa el credo, la nación, la nacionalidad, no importa si eres ateo o creyente o de qué religión. Y antes del aviso, va a haber manifestaciones astronómicas y también en la naturaleza. Continuemos con el numeral, para responder a tu pregunta, con el mismo numeral 83 del diario de Santa Faustina Kowalska, que dice así, y después le voy a demostrar dónde está en la Biblia, por supuesto que sí. Dice así el numeral 83 de Santa Faustina Kowalska en su diario. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo aparecerá el signo de la cruz, y de los orificios donde fueron clavados las manos y los pies del Salvador saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Eso dice el diario de Santa Faustina, es decir, que antes del aviso, primero aparece una gran cruz en el cielo, que ya vamos a ver que es durante 7 días y 7 noches, está en muchas profecías privadas, por ejemplo, Mary Jane Even y otras, donde se confirma que esa cruz se va a ver por 7 días, pero fíjense que ya estaba en el diario de Santa Faustina, el numeral 83. O sea, antes del aviso, primero hay manifestaciones astronómicas, una cruz que se ve durante 7 días y 7 noches, pero no como esas nubecitas que a veces mandan por WhatsApp una foto y tú dices, nubes, yo veo a San Miguel Arcángel, no, yo veo a María, no, yo veo tal. O sea, unas nubes que nadie sabe cómo ven, cosas raras ahí. No, no es una cosa, mira, parece una cruz, no. Es una cruz perfecta en el cielo. Ahora, eso está en Mary Jane Even, está en Garabandal, está en el diario de Santa Faustina. La pregunta es, ¿dónde está en la Biblia? ¿Por qué es importante la pregunta? Primero, porque yo sé que este programa también lo escuchan hermanos no católicos y a ellos les interesa saber dónde está en la Biblia. Pero también es porque el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 6.5, 6.6 y 6.7, dicen claramente que Dios reveló todo a través de su verbo, que es Jesucristo. A través de Jesucristo Dios reveló todo. Todo está en la Biblia. ¿Qué dicen estos numerales del catecismo? Que cualquier profecía privada o revelación privada tiene que examinarse a la luz de las sagradas escrituras. Dice el catecismo que ninguna revelación privada, ni siquiera de María Santísima, puede pretender superar la Biblia. Entonces, si la Virgen nos habló en Garabandal o Jesús nos habló a través de Santa Faustina Kowalska del aviso, nosotros tenemos como deber, como católicos, como deber de buscar dónde está en la Sagrada Escritura, porque si no está en la Biblia, entonces no es verdad que María dijo eso o que Jesús le dijo eso a Santa Faustina Kowalska. Mauricio, antes de ir al texto bíblico, tengo entendido que este aviso de la cruz, este signo, emitirá unos rayos de luz que en cualquier lugar de la tierra va a ser visible por días. Es decir, por 7 días. Que el que esté donde es de noche lo va a ver y el que esté donde es de día, en cualquier punto, en cualquier latitud, lo va a poder ver. Y va a estar la tierra toda oscura, que es la condición. Claro, no necesariamente significa que en el mismo momento lo están viendo en la parte oscura y en la parte clara de la tierra, sino que al estar 7 días visible, la tierra girando durante 7 días, pues lo ves a medida que avanza el día y a medida que transcurre la noche, según el uso horario en el que estés. Es decir, no necesariamente dicen las profecías que se ve en la misma hora en China y en Miami, no, sino que es visible durante 7 días. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dices que estará en oscuridad, entrará en una gran oscuridad la tierra? No lo tengo muy claro, así lo vemos tanto en el diario de Santa Faustina Kowalska como en la Biblia, que también lo dice. A esos días ni el sol alumbrará como es y la luna estará como roja de sangre. Es decir, los astros nos están de alguna manera gritando, anunciando que viene algo.
y que además ese signo de la cruz en el cielo, que de hecho está en la Biblia, vamos a ver dónde dice. Okay. Ahí la vamos Biblia, ahí ahora a la cita. pero es que el aviso ocurre en 3 fases, como lo vemos en la Biblia y como se ve en las profecías. La primera fase es anuncios astronómicos, es decir, como el universo gritándonos viene el aviso. Como el que recibieron los reyes. Claro, magos. el sol y la luna y los astros nos indican que viene el aviso. Según dicen algunas profecías, chocan dos astros en el cielo y eso produce esa gran cruz que se va a ver durante 7 días. Hay que ver cuáles son esos 2 astros que chocan, un asteroide contra una luna o un asteroide contra un cometa. Algo choca en el cielo que produce esa cruz. Entonces, primero el cielo, el universo nos grita, humanidad, despierta, reacciona, que viene el aviso. Después vienen manifestaciones en la naturaleza, terremotos, los animales se comportan de manera anormal, las aves comienzan a volar como locas, los animales entran en ciudades, o sea, manadas de animales entran en ciudades. Es decir, después de que el cielo nos grita, viene el aviso, la naturaleza nos grita, viene el aviso. Y después viene la tercera fase, a los 7 días, que es cuando ya pasa a la parte interior de cada ser humano. Es cuando Dios nos hace ver el estado de nuestra alma y todo lo bueno y malo que hemos hecho durante toda nuestra vida. Esa es la fase 3, la fase interior. Y todo eso se demuestra bíblicamente. Vamos a los textos. Vamos a los textos, porque tú dices que está en Apocalipsis 6. Apocalipsis 6 hablas de los 7 sellos. Es uno, está asociado a uno en particular de los sellos. Voy entonces a dónde está esto en las Sagradas Escrituras. Quiero comenzar refiriendo un patrón muy interesante que me encontré entre Isaías 2, Lucas 23 y Apocalipsis 6, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre entre estas 3 capítulos bíblicos? Ahí vemos este patrón que yo mencioné antes, en el cual primero ocurren manifestaciones cósmicas. Por ejemplo, dice en Apocalipsis 6, cuando se abre el 6º sello, porque esto está asociado al 6º sello, dice, se produjo un violento terremoto y el sol se puso negro como un paño de crin y la luna toda como sangre, ¿no? Notemos que el sol se pone como negro y la luna como roja, como sangre, manifestaciones en el cielo. Pero menciona un violento terremoto, el cual también lo vemos en Isaías 2, ¿no? Que dice, hace temblar la tierra, y lo vuelve a decir más adelante, en el mismo Isaías 2, hace temblar la tierra. Y en Apocalipsis 6 dice, los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. ¿Se imaginan ustedes, Andrea y Rafael, de qué tamaño, de qué magnitud tiene que ser el terremoto para que diga Apocalipsis 6, los montes y las islas fueron removidos de sus asientos? Esto no estamos hablando de un temblorcito, esto no es magnitud 6 o 7 en escala Richter. Estamos hablando de algo que puede ser magnitud 8, 9, 10. Me explico, es decir, para que se remuevan los montes y las islas, tiene que ser un mega terremoto. No quedó cordillera o continente que no fueran arrancados de su lugar. O por lo menos va a ser tan violento que lo va a vivir todo ser humano vivo sobre la tierra. Nadie va a durar que la tierra tembló, gritándonos, humanidad reacciona, despierta, que está a punto de vivir la iluminación de las conciencias. Entonces, después de estas manifestaciones astronómicas y estos terremotos tan fuertes, vemos en las mismas citas, Isaías 2, Lucas 23 y Apocalipsis 6, vemos la manifestación interior. Cuando dice, entrarán en las grietas de las peñas y en las hendiduras de la tierra, lejos de la presencia pavorosa de Yahvé. Dice también Lucas 23, dirán a los montes, caed sobre nosotros, y a las colinas, cubridnos. Y dice en Apocalipsis 6, se ocultarán en las cuevas y en las peñas de los montes, y dicen a las peñas y a los montes, caed sobre nosotros y ocultarnos de la vista del que está sentado en el trono y de la cólera del Cordero. ¿Qué significa eso? Diremos algo así como se dice en algunas partes, trágame tierra. Es decir, preferimos que las piedras, las peñas, los montes caigan sobre nosotros y nos oculten de la vista de Dios. ¿Por qué? Porque como no es una autoevaluación, sino que Dios me va a mostrar el estado de mi alma, soy yo el que me voy a sentir tan mal ante Dios porque yo me creía bueno y resulta que no soy tan bueno,
que sí, que mi pecado sí ha hecho mucho daño a otras personas y al mismísimo Dios. Por eso dice en un fragmento de una carta de Conchita, que lo podemos ver también en su diario. De Garabandal. Sí, de Conchita Garabandal dice, en el aviso veremos todo lo que hemos ofendido a Dios con nuestros pecados y lo que hemos hecho con ellos en la pasión del Señor. Imagínense qué impactante va a ser para nosotros cuando siempre hemos visto a Jesús que lo traicionaron los judíos y lo flagelaron y lo crucificaron los romanos. No se trata de eso. Según esta cita que acabo de leer del diario de Conchita, yo veré cuánto de la pasión del Señor fue infligido por mi maldad y por mi pecado. Es decir, cuánto latigazo y cuánto coronación de espinas fue producida por mi maldad, por mi pecado, no por los judíos y los romanos, sino por lo que yo he hecho en mi vida de pecado. Eso va a ser tan doloroso que vamos a literalmente caer al piso y a hacer un charco de lágrimas en el piso. O sea, nos va a costar horas pararnos del suelo después de haber visto todo nuestro pecado, el mal que le hemos hecho a Dios y a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, y cuánto aporté yo, Mauricio Saeta, yo cuánto aporté a la pasión de Cristo, a su flagelación, a su coronación de espinas, a su crucifixión y muerte. Es decir, va a ser algo extremadamente doloroso. Mauricio, alguien que pudiera estar escuchando nos diría, bueno, pues yo quiero estar preparada para ese momento y voy a echar mano de todas las indulgencias que pueda. Voy a empezar por supuesto, a tener un corazón arrepentido, acercarme muchísimo más a la confesión, quizás hacer una confesión de vida, pero también voy a tratar de tomar todas las indulgencias y pedir todas las indulgencias que la Iglesia nos ofrece. Eso, por supuesto, que las indulgencias son reales y efectivas, pero en ese momento las indulgencias ayudarán a muchos, ¿verdad? Claro, y ayudará mucho el que hayamos confesado nuestros pecados, porque el que lo agarre el día del aviso en pecado mortal va a sufrir horrorosamente, va a ser muchísimo más doloroso. E inclusive les digo algo, hay algunas personas que han vivido el aviso. Dios ha permitido que algunas personas lo vivan. Por ejemplo, yo invito a ver el testimonio de María Vallejo Nájera, una española que lo vivió en Medjugorje, y es muy interesante lo que ella cuenta al respecto. Véanlo porque realmente vale la pena. Pero también lo han vivido otras personas. O sea, Dios ha permitido que al menos unas 4 o 5 personas vivan el aviso para testimoniarlo y contarnos cómo va a ser. Y una de las cosas que cuentan las personas que han vivido el aviso es que se sufre muchísimo por todos los pecados no confesados, aunque sean veniales. ¿A qué me refiero? Supongamos que el aviso me agarra a mí en confesado. He confesado todos mis pecados mortales y estoy en estado de gracia. Entonces me siento que estoy preparado. Pero resulta que habrá muchos pecados que yo no he confesado en mi vida por ser veniales y no los he recordado a la hora de confesión. Pues voy a sufrir mucho por esos pecados veniales porque no los he confesado. Hay un caso que comento muy brevemente del testimonio de María Vallejo Nájera porque es muy ilustrador. Ella no recordaba una cosa que ella había hecho cuando era adolescente. Ella lo está contando ya de 50 años o más. Y una cosa ocurrió cuando ella tenía como 18, que ella ya había olvidado. Ella, alta, muy buen moza, quedó seleccionada para un concurso de modelos, ¿no? Ella fue modelo cuando era muy joven. Y había otra muchacha que no quedó seleccionada, era más bajita y no tenía un cuerpo tan esbelto, no era tan delgada. Y ella le hizo un comentario, le dijo, ¿cómo te van a seleccionar a ti, no? Retaca. Y ella ni se acordaba de eso, había ocurrido hacía más de 30 años en su vida. Jesús le mostró a esa niña llorando amargamente en su habitación esa noche, desconsolada, porque no la seleccionaron y se sentía fea, bajita, gordita. Y Jesús le mostró cómo lloraba y cómo él sufría con ella por ese comentario despectivo que ella ni siquiera recordaba. Entonces, ¿qué nos saca de conclusión este comentario de María Vallejo Nájera? Que nosotros hemos hecho tantas cosas en nuestra vida que ni nos enteramos. Hemos ofendido a personas, le hemos hecho sentir mal a la persona y ni nos enteramos, pero lo vamos a saber. Y no solamente el daño que le hicimos a otro por nuestro pecado, sino que vamos a entender que cuando le hicimos daño a esa persona, se lo hicimos daño también a Jesús.
Es decir, que al pecar herimos al hermano y herimos el corazón de Jesús. Entonces, Mauricio. sí va a ayudar, Andrea, el habernos confesado, sí va a ayudar las indulgencias, pero aún así vamos a llegar a mucho más nivel de detalle, porque también dice María Vallejo Nájera en su testimonio que como Dios te habla al alma en ese momento, te puede hacer ver tu vida entera en muy pocos minutos. Si Dios le hablara a tu cerebro, el cerebro es muy lento, ella explica, y Dios necesitaría meses para mostrarte tu vida. Pero como le está hablando directamente a tu alma, en pocos minutos puede mostrarte tantas cosas que María dice, Vallejo Nájera, que podría escribir varios libros de lo que vivió en 5 o 10 minutos de iluminación de las conciencias. Mauricio, yo tengo que darle a nuestros oyentes un consejo. Y es que en mis conversaciones con sacerdotes me han comentado, y yo lo sé porque yo me percaté hace algún tiempo y comencé a confesar mis pecados de omisión. Pareciera que por algún periodo muy largo en la vida, la mayoría de los que vamos a confesión se nos olvidan que existen los pecados de omisión y omitimos la omisión. Y esto es terrible, ¿Sí? porque muchas veces pensamos que hicimos bien y fue que dejamos de hacer. Sí. Así que mis hermanos, recuerden sus pecados por omisión, lo que pudiste hacer y no hiciste. Muy importante, muy importante. Hay una cita que quiero destacar, es un hallazgo que quiero compartir con todos los oyentes de En la Iglesia, porque es realmente importante. Está asociado a uno de estos 3 pasajes que estamos ahorita hablando. Estamos hablando de Isaías 2, Lucas 23 y Apocalipsis 6. ¿Por qué quiero destacar Lucas 23? Porque allí estaba escondido, Andrea y Rafael, el tiempo histórico en el cual iba a ocurrir el aviso. Miren qué interesante lo que les voy a compartir. ¿Por qué el aviso no vino en el siglo XIII o en el siglo XVII o en el siglo XIX? Porque sabemos bíblicamente que ocurre en el siglo XXI, que lo vamos a vivir nosotros y no generaciones anteriores. Eso está escondido en Lucas 23 y lo voy a leer para darme a entender. Lucas 23 del 27 al 32 dice, esto es cuando Jesús camina con la cruz a cuestas camino al Calvario. Dice, le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviendo a ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotros y por vuestros hijos, porque llegarán días en que se dirá, dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a las colinas, cubridnos. Analicemos un poco más con detalle esta cita de Lucas 23. Por 6.000 años de historia universal, se consideró la mayor bendición de una mujer la fertilidad. Toda la hacienda y la prosperidad de una familia dependía del número de hijos. De eso dependía cuántas vacas, chivos, corderos, ovejas pudieras tener, cuántas tierras pudieras cultivar. Era bonanza, prosperidad, era defensa, pero también riqueza, alimento. Siempre se consideró por 6.000 años la fertilidad la mayor bendición de una mujer. Vemos, por el contrario, en la historia, y muchos pasajes en la Biblia demuestran que la mayor tristeza y desgracia de una mujer por siglos, por milenios, fue la infertilidad. Recordemos, por ejemplo, la tristeza de Sara de no poder darle un primogénito a Abraham. Terrible. El sufrimiento de una mujer de no poderle hijos a su marido. El llanto de Ana en el templo, me refiero a Ana, la mamá de Samuel. Uno lee ese llanto de Ana y de verdad que se aguan los ojos, se llenan de lágrimas. El sufrimiento de Ana por ser estéril, por ser infértil, y tantas otras mujeres bíblicas que eran estériles y se consideraba una maldición. En la época de Jesús, cuando él dijo esto a las mujeres de Jerusalén, lo que él decía era impensable. Lo voy a leer otra vez para que veamos que en esa época era un sinsentido. Pero Jesús sabía que una generación futura, perversa, corrupta y podrida, iba a cambiar. ¿Qué es lo que dice Jesús entonces? Llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque llegarán días en que se dirá, dichosas entrañas que no engendraron, los pechos que no criaron. Eso en la época de Jesús era ininteligible, no tenía sentido. ¿Cómo que va a llegar una generación futura
donde se dirá dichosa las estériles, si la esterilidad siempre fue una maldición? ¿Cómo va a llegar una época futura en la cual se dijera dichosa las estériles, los pechos que no amamantaron, las entrañas que no criaron? Pues esa época, Andrés Rafael, es la nuestra. Estaba refiriendo Jesús, estaba profetizando la época del aborto, de la contracepción, del matrimonio homosexual, del quiero vivir fornicando, déjame pecar, y si se me mete un hijo en las entrañas, me lo saca y ya, porque yo quiero hacer con mi vida lo que quiero. No quiero que se me dañe mi cuerpo perfecto con un parto, no quiero que se me aburra mi vida con un hijo. Eso es lo que profetizó Jesús en Lucas 23, y él asocia el aviso a ese momento perverso actual de matrimonio homosexual, aborto, ideología de género y contracepción, cuando dice: cuando llegue esa época futura en la cual se diga dichosa las estériles, las entrañas que nos entraron y los pechos que no criaron, entonces en ese momento se pondrán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas cubrirnos. Jesús estaba profetizando que era nuestra generación la que iba a vivir el aviso. Eso está en Lucas 23. Se podrán imaginar mi alegría el día que lo comprendí, que Jesús, mi maestro, mi profesor supremo, me hizo comprender que él había profetizado que era el siglo XXI el que viviría el aviso. Leyendo un poco las notas de Garabandal, no estoy segura si fue Mariloli o Conchita, que son dos de las videntes, creo que es Conchita. Ella va a estar viva, de acuerdo a lo que la Virgencita le dijo, ella va a estar viva, y 8 días antes de que este aviso pase, ella debe avisarlo, ¿no? Así es correcto. Es Conchita. Que definitivamente, pues si ella está viva, ella tendrá hoy en día, no sé, 72 años máximo, y vive en California. Y California luego estamos a puertas de esto, pues porque ella va a estar viva. Entonces, ella va a estar viva y ella lo tiene que anunciar 8 días antes de que ocurra, así es. Y 8 días antes de que ocurra. ¿Qué otra aparición habla acerca de este aviso? Las 3 más importantes y representativas son la de Garabandal, lo que leímos antes en el diario de Santa Faustina Kowalska, en Polonia, a esta monjita polaca, y lo anunciado también en el libro azul del Padre Gobi. Si quieren, menciono una cita importantísima del libro azul del Padre Gobi, porque ahí lo explica muy bien explicado, y muchas veces, María. Por ejemplo, en el mensaje del 22 de mayo de 1998, en Hede, Alemania, dice así María: con su divino amor abrirá las puertas de los corazones e iluminará a todas las conciencias. Cada hombre se verá a sí mismo en el fuego abrasador de la divina verdad. Será un juicio en pequeño. Luego Jesucristo establecerá su reino glorioso en el mundo. Hoy les anuncio que este gran milagro se realizará pronto. Fíjense que María utiliza la palabra iluminación en el libro azul del Padre Gobi, y más de una vez, porque en el libro azul del Padre Gobi aparece más de una vez todo esto relacionado con el aviso. Y yo de hecho, adelante, sí. Perdona que te interrumpa, no, continúa. No, adelante. No, que me imagino que en ese momento, pues, saldremos en estampida a buscar los sacerdotes para confesión. ¿Tendremos tiempo para eso, Mauricio? Sí hay tiempo para eso, porque ahora que continúe con las citas bíblicas voy a demostrar que es un momento de arrepentimiento universal, donde la gente no muere, sino que queda muy dolida, muy golpeada, justamente para que vayamos a confesarnos y a convertirnos, a enderezar nuestra vida. Está predicho que habrán colas para confesarse. Inclusive la gente podrá esperar horas o días para tener acceso al sacramento de la confesión. Así va a ser. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no manda el aviso para que mueran millones. Dios manda el aviso para que se conviertan y se salven millones. Si en la conversión de los indígenas en México tras la aparición de la Santísima Virgen María de Guadalupe, los sacerdotes, que eran pocos, tardaron y tenían que cambiar de mano para ir echando el agua en la cabeza de los indígenas, y se convirtieron 9 millones en años,
yo me imagino, porque si es un mensaje universal y con la escasez de sacerdotes, esto tiene que ser logísticamente un desastre. Sí, va a ser. Por eso lo mejor es no esperar al día del aviso para convertirnos y para confesarnos. Lo mejor que puede hacer un soldado de Cristo y de María es llegar preparado al día del aviso, porque como voy a explicar un poco más adelante, el que esté preparado no solamente va a vivir el aviso y la iluminación de las conciencias, sino que va a vivir el segundo Pentecostés. Quien no esté preparado va a ser como un regaño de Dios, un padre amoroso enderezando a su hijo. Pero el que esté preparado, como estaban los primeros apóstoles con María en cenáculo de oración hace 2000 años, no solamente van a recibir la iluminación de sus conciencias, sino que van a ser transformados y van a recibir dones especiales del Espíritu Santo para hacer la última ola universal de evangelización. El consejo y lo más que puede sacar una persona que escucha este programa es no es postergar su conversión, no esperar el día del aviso para confesarse, porque va a tardar muchos días en confesarse y va a ser muy complejo, va a ser un caos, sino vivir cada día en santidad como si fuera mañana el aviso y vivir invocando el Espíritu Santo, preparándose en santidad para ese día recibir el segundo Pentecostés. Mauricio, tenemos que acelerarnos, quedan 15 minutos. Me gustaría entonces compartir unas citas bíblicas que son fundamentales, André y Rafael. Voy a comenzar con Mateo 24:30, porque habíamos dicho antes en el diario Santa Faustina que iba a aparecer una gran señal en el cielo de la cruz. Pero explicamos antes que si no es, dice el catecismo 6.5.6.6.7, que si no está en la Biblia no es cierto. Entonces, ¿dónde está esta señal del Hijo del Hombre? Esta señal de la cruz está en el discurso escatológico de Jesús en Mateo 24:30, que dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpeará en el pecho todas las razas de la tierra. Es decir, que sí estaba en la Biblia el hecho de que primero aparece la señal en el cielo y después se golpeará en el pecho todas las razas de la tierra, significa el aviso o la iluminación de las conciencias. La primera carta de Corintios es fundamental para el tema del aviso. Voy a decir rápidamente algunas citas de primera de Corintios. Por ejemplo, en 4:5, primera de Corintios 4:5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces recibirá cada cual del Señor la alabanza que le corresponde. Es muy importante porque ahí utiliza la palabra iluminación. En la Biblia en ninguna parte aparece con el nombre aviso. Lo conocemos con el nombre aviso porque fue llamado así en Garabandal, pero cuando lo analizamos bíblicamente, la palabra correcta es iluminación, como aparece en 1 Corintios 4:5. Y fíjense que dice: iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones. ¿Quién puede conocer los designios de los corazones? Es decir, no solo la acción que hacemos, sino la intención con la que hacemos todo. Solamente Dios. Y al decir: recibirá cada cual del Señor la alabanza que le corresponda, está diciendo que es Dios el que nos evalúa, no es una autoevaluación. Eso lo vemos también en 1 Corintios 13:12, que dice: ahora vemos como en un espejo, en enigma, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré cómo soy conocido. ¿Qué significa que veré cómo soy conocido o conoceré cómo soy conocido? Significa que yo no me estoy autoevaluando, que es Dios el que me está evaluando. Por eso dice cómo soy conocido. Y esto es muy importante acotarlo porque yo me puedo creer bueno y el día del aviso voy a ver que no soy tan bueno como yo creía. Es decir, que son muchas cosas malas de las cuales no me había percatado con suficiente claridad, o mejor dicho, que no estaba consciente de cuánto yo aporté con mi maldad y mi pecado a la pasión de Cristo. Sí, 1 Corintios 14:25 dice: los secretos de su corazón quedarán al descubierto y postrado rostro en tierra, adorará a Dios confesando que Dios está verdaderamente entre vosotros. ¿Qué significa eso? Que si después del aviso puedo yo, postrado rostro en tierra, adorar y confesar a Dios, significa que no me morí. Si yo puedo postrarme llorando
confesar mi maldad y adorar a Dios, significa que el aviso no llegó en el momento de la muerte, que no llegó para hacerme morir, sino para convertirme, para darme otra oportunidad. Por eso es que el aviso no es lo mismo que el juicio en el momento de la muerte o que el juicio universal. Esta cita de 1 Corintios 14:25 demuestra que la persona sigue viva después del aviso y le da tiempo a convertirse y a adorar y confesar a Dios. Sigamos con el milagro. Dices que después del aviso viene el milagro. ¿Qué es esto del milagro, Mauricio? El milagro es otra manifestación del infinito amor y misericordia de Dios como preparación del hombre para la segunda mitad de la tribulación, es decir, para la gran tribulación o los últimos 3.5 tiempos del gobierno tiránico del anticristo. En Garabandal se dice que el milagro llega para convertir al mundo y que tendrá un gran impacto en lo que es la conversión de Rusia, ¿no? Para el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Se sabe por Garabandal que entre el aviso y el milagro ocurre a lo sumo un año, no más que un año, pero puede ser mucho menos. Según algunas profecías privadas, aparentemente transcurren 40 días entre el aviso y el milagro. Entonces, el aviso viene para iluminar nuestra conciencia y el milagro para que quede una señal clara, patente, de la manifestación del poder de Dios y de que está cercano la venida de su reino. Dice en Garabandal que en los pinos de Garabandal quedará una señal permanente que no puede ser tocada, pero que puede ser fotografiada, filmada y televisada. Y que el Santo Padre, el Papa, lo verá desde donde sea que esté. Entonces Dios va a poner en Garabandal, y parece que también en otros lugares de la tierra, una señal visible, fotografiable, filmable y televisable de algo misterioso, divino, que no sabemos lo que es, porque aunque Conchita lo sabe y otras videntes de Garabandal parece que lo saben, no pueden decir exactamente en qué consistirá, pero sí que va a ser visible, o sea, evidenciable con toda seguridad, ¿no? De que hay algo no explicable por la ciencia, algo que la ciencia no puede explicar, pero que es evidente que ahí está. Entonces viene también como una preparación, aviso y milagro vienen como una preparación para los 3 años y medio finales del gobierno tiránico del anticristo, para la persecución final contra la iglesia. Pero Mauricio, tú hablas de la gran tribulación. ¿Esto va a pasar durante una gran tribulación mundial? ¿Durante esto que hablan del comunismo, de lo que nos estás hablando del tiempo de reinado del anticristo? Entonces, en un programa anterior explicábamos que la semana 70 de Daniel, o la tribulación, dura 2520 días, es decir, 7 tiempos bíblicos o 7 años proféticos. En la mitad de estos 2520 días ocurre el aviso, el milagro y la supresión del sacrificio perpetuo, reemplazado por la abominación de la desolación. Todo esto ocurre en la mitad de esos 7 años bíblicos. Entonces, ¿para qué ocurren el aviso y el milagro justo en la mitad, antes del gobierno tiránico del anticristo? Como una preparación para ese momento que ya no es la tribulación, sino la gran tribulación, es decir, para los 3 años y medio más terribles de toda la historia de la humanidad, tan terribles y difíciles que la Primera y la Segunda Guerra Mundial son nada en comparación con lo que se va a vivir ahí, o sea, son poca cosa en comparación con lo que se va a vivir ahí. Entonces, esto ocurre justo en la mitad de esos 7 años, es decir, antes de comenzar los 3.5 tiempos finales. ¿Cómo qué? Como una preparación, un aliciente, como un fortalecernos antes de esa persecución final. Mauricio, entramos ya en los últimos 5 minutos y te los quiero dejar para que nos dejes el mensaje que tengas a bien. Conchita dice también en una de sus cartas que a raíz del aviso muchos se van a convertir, y dice que los buenos serán más buenos, pero también dice que los malos se harán más malos y no querrán aceptar el aviso. O sea, está profetizado que el aviso no va a hacer que se conviertan todos. Muchos sí, millones, pero no todos. Y eso lo vemos bíblicamente en la última cita que quiero compartir, que es importantísima. Daniel 12:10. Dice así, Daniel 12:10. Muchos serán lavados, blanqueados y purgados. Eso es el aviso. Y continúa. Los impíos seguirán haciendo el mal. Ningún impío comprenderá nada. Solo los doctos comprenderán.
esta cita, Daniel 12:10, dice con otras palabras lo mismo que vemos en esta carta de Conchita, y es que el aviso viene como una especie de separación del trigo y la cizaña, ¿no? O sea, los buenos se purifican, se lavan, se blanquean, se purgan, y los malvados se hacen más malos, pero como dice Conchita, por lo menos les sirve como un aviso de que les queda poco tiempo para gobernar, dominar el mundo. Pero dice Daniel que los impíos seguirán haciendo el mal, o como dice Conchita, los malvados serán más malos, es decir, los buenos se hacen más buenos, se santifican, los malos se hacen más malos. Notemos que esto viene como a hacer esa separación del trigo y la cizaña, de la cual habla Jesús en sus parábolas antes de su parucía, de su segunda venida. Es decir, como que el mundo se divide con mayor fuerza en estos dos bandos, los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. De esto nos habla también mucho San Luis María Griñón de Montfort en su maravilloso libro Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Habla de esta querella irreconciliable que viene profetizada desde Génesis 3:15, ¿no? Entre los hijos del linaje de la mujer y el linaje de la serpiente, ¿no? Los hijos de las tinieblas. Y San Luis María Griñón explica que mientras más cerca está el final de los últimos tiempos y la parucía, se va a hacer cada vez más irreconciliable esta rencilla milenaria entre los buenos y los malos, entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Entonces el aviso ayuda como que se separen, se distingan más estos dos bandos. Y claro, como eso ocurre justo antes de la batalla final, quiere decir que la confrontación se hace más fuerte, ¿no? Más patente. Y llega un momento que esa lucha espiritual se convierte en lucha física, es decir, en guerra, en persecución, en mortandad. Pero el aviso viene para prepararnos, es un acto de la misericordia de Dios. Dios no manda el aviso para condenar, sino para salvar a millones, para que millones que están tibios están ahora, dejen de ser tibios. Mauricio, yo creo que es muy importante en este punto que volvamos a recordar lo que hablábamos en los programas anteriores y principalmente en el programa pasado, hablando de la importancia de la consagración a la preciosísima sangre de Cristo, a la consagración al Inmaculado Corazón. ¿Por qué no nos haces un resumito, que ya lo hemos repetido en los programas anteriores, pero es muy importante que nos preparemos? ¿Cómo nos podemos preparar de la mejor manera? Con mucho gusto, Andrea, pero voy primero y me permites mencionar un mensaje muy brevemente del libro azul del Padre Gobi, porque lo había referido antes, en Bacalo, Suiza, del 4 de junio de 1995, porque es en este mensaje donde se ve que el aviso coincide con el segundo Pentecostés, y ahí lo voy a asociar a la respuesta a tu nueva pregunta. En este mensaje María explica que el día en que seremos iluminados por esa luz divina, en este día que nos veremos como un espejo cara a cara frente a Dios y nos mostrará el estado de nuestra alma, ese mismo día, dice María, que ocurrirá el segundo Pentecostés sobre los apóstoles de los últimos tiempos, es decir, que van a volver a descender estas lenguas de fuego para prepararnos para una última ola universal de evangelización. Y ella dice, ese día será como un juicio en pequeño, es decir, que el aviso y el segundo Pentecostés son como un juicio, pero particular, individual. Entonces, ¿cómo prepararnos para eso? Y ahí entro ya en la respuesta a tu pregunta, Andrea. Si nosotros no estamos bien preparados para el aviso, simplemente será como una especie de regaño. O sea, Dios Padre enderezándonos, mostrando lo que hemos hecho mal y mandándonos a convertirnos. Pero si nos hemos preparado, Andrea, con la consagración al Inmaculado Corazón de María, con la consagración a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo y también, ojalá, con la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, si estamos realmente en cenáculos de oración con María, viviendo en santidad, cumpliendo los 10 mandamientos, no los 9 que se me hacen fácil, pero aquel que no, ese mejor no, porque no puedo, no. Cumpliendo los 10 mandamientos a cabalidad, viviendo en santidad, haciendo adoración eucarística, haciendo Getsemaní los jueves, rezando el rosario a diario y comprometidos a todo por Cristo, por la verdad y por el Evangelio, estando dispuestos, incluso si fuera necesario, a dar la vida por el Evangelio, por la verdad y por la vida, ese día seremos partícipes de un extraordinario acontecimiento profetizado en la Biblia en varios lugares, como en Joel, al inicio del capítulo 3, Joel 3, donde seremos transformados en un segundo Pentecostés y recibiremos dones, tendremos un cuerpo, como lo explica María, como el de Adán antes de pecar, es decir, con capacidades como agilidad,
que nos permiten ir de un lugar a otro de la tierra para evangelizar en cualquier lugar y en cualquier idioma. Es decir, yo no sé hablar mandarín. Si Dios me necesita, me podrá mandar a China sin agarrar avión para evangelizar en mandarín, en chino, o al país que me lleve en la lengua que sea. Es decir, por eso es tan importante tu pregunta, Andrea, porque si nos hemos preparado invocando a diario el Espíritu Santo con la oración del libro azul del Padre Gobi o con la oración de María en Ámsterdam, la Señora de todos los pueblos, si estamos invocando a diario el Espíritu Santo, viviendo en santidad y comprometidos a todo por Cristo, ese día seremos transformados por el Espíritu Santo para evangelizar el mundo y no tendremos ni siquiera necesidad de tomar un avión para ir al otro lado del mundo a evangelizar en la lengua que sea. Dios quiera que la gente que escuche este programa se lo tome muy en serio y se prepare en santidad y con un verdadero compromiso con eso que hemos llamado otros programas el rol activo, basado en el amor a Dios, en salvar almas y en defender el evangelio hasta la última consecuencia, hasta estar dispuesto a dar la vida para que el segundo Pentecostés nos transforme el día del aviso en verdaderos apóstoles de los últimos tiempos para esta última ola de evangelización universal que está al final de Apocalipsis 10 u 11. El tiempo se nos agotó, Mauricio. Te agradecemos infinitamente estos 5 programas que definitivamente tienen que llegar al corazón de nuestros oyentes y que se propague esta invitación a una verdadera conversión. Mauricio, que el Señor te bendiga y te dé todos los dones y gracias para alcanzar la santidad. Muchas gracias, André y Rafael. En mi página web hay un programa entero sobre el aviso y la iluminación de la conciencia, quien quiera más detalle al respecto. Y en mi libro están las 16 citas bíblicas del aviso y mucho más detalle al respecto. Que Dios lo bendiga y muy buenas tardes a todos. Gracias, Mauricio. Dios te acompañe, te ilumine y te siga llevando a donde quiera que tú lleves estas explicaciones tan claras y tan concisas. A todos nuestros oyentes, pues nada, el mensaje final que nos dejó Mauricio: convertirnos, cumplir los mandamientos, consagrarnos al Inmaculado Corazón de María, conocer un poco más de esta devoción que nos invitas a conocer, la de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios nos guarde. Nos vemos acá el próximo miércoles a las 5 de la tarde, aquí en Radio María. Radio María y Dida G, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez.